Gracias por la invitación, especialmente gracias a Denis. Perdón todas las veces que no te contesté. De verdad siempre me pongo feliz cuando vengo a San Marcos porque soy mitad marquense, ¿verdad? Que mi mamá es de acá y entonces siempre es un gusto estar por acá. Para continuar entonces con las enfermedades quísticas, vamos a hablar un poco de los quistes biliares. Hay muchas formas de llamarle, lo podemos llamar quistes biliares, quistes de coledo, con malformaciones, pero para fines prácticos entonces los vamos a definir como dilataciones focales o difusas de los conductos biliares, que se pueden presentar como quistes simples o múltiples, ya sea en conductos intra como extrahepáticos. No sabemos específicamente cuál es la causa, hay varias teorías, una de ellas habla de un defecto congénito en la maduración con malformación de la placa ductal, lo otro puede ser un defecto adquirido por obstrucción biliar y la última, y que es probablemente de las más aceptadas, es una unión pancreato-biliar anómala. Acá vemos, se han propuesto desde los años 50 clasificaciones. Esta es la clasificación de Todani que se modificó en el 77. Y como vemos en la imagen, a la izquierda de la imagen tenemos los tipo 1 con sus variantes quística, fusiforme, focal y fusiforme. El tipo 2, que usualmente es como un divertículo y se maneja, ya vamos a hablar del manejo, pero principalmente como una colecistectomía. Las tipo 3, que son los coledococeles, que ya vamos a hablar también de su manejo. Las tipo 4, que son múltiples, que pueden ser intra y extrahepáticas o pueden ser solamente extrahepáticas. Y las tipo 5, de las que ya habló brillantemente Salvador, que es la enfermedad de Caroli, que son enfermedades solamente intrahepáticas. Sabemos entonces, como vamos a ver más adelante, una de las metas del tratamiento de esta patología es evitar el riesgo de malignización o disminuir el riesgo de malignización. Estos son los tipo 1 que mencionaba previamente. Sabemos que antes se decía que correspondían entre el 80 y el 90% de las malignidades, de la frecuencia. Ahora, con la amplia estandarización de estudios, de imágenes, sabemos que los que anteriormente estaban clasificados como tipo 1 ya no lo son, y las series hablan de un 43 a 68% de incidencia de estos. Estas junto con las tipo 4 son las que tienen más alto riesgo de malignización. Estas son las tipo 2, de un 2 al 7% de la presentación de esta patología. Las tipo 3, que es un coledococele, hay diferentes variaciones de esta, también son poco frecuentes y tienen un muy bajo riesgo de malignización, por eso es que incluso podemos modificar un poco el tratamiento en estas. También las tipo 4A y 4B, que corresponden al 15 al 20% de las lesiones quísticas, también al igual que las tipo 1, tienen un alto potencial de malignización y estas están relacionadas más, junto con las tipo 1, a una unión anómala pancreato-biliar. Y por último, la más rara, que es en menos del 3% de los pacientes, que es la enfermedad de Caroli. La complicación de esta puede ser el síndrome de Caroli, que es un poco distinto y que incluye cosas de las que estaba hablando Salvador, como hipertensión portal, síndrome de Budd-Chiari, y ya vamos a hablar en un momento de su tratamiento. Entonces, clásicamente los pacientes se presentan con dolor en el hipocondrio o en el cuadrante superior derecho, presentan ictericia y una masa palpable. Esto es más frecuente que veamos esta tríada clásica en los pacientes pediátricos. En los pacientes adultos principalmente los síntomas van a ser inespecíficos, van a tener más dolor, pueden debutar con pancreatitis y muchas veces ya han sido manipulados por otras causas, ¿verdad? Los síntomas asociados entonces podemos encontrar pancreatitis, coleocolitiasis, podemos encontrar colecistitis aguda, de los más temidos obviamente la malignidad, y podemos tener también obstrucción duodenal. El diagnóstico puede ser incidental cuando tenemos un buen tamizaje fetal y podemos diagnosticarlo in útero.
Puede ser también diagnosticado incidentalmente en imágenes que se realizan por otras causas o algunas veces en el momento de la colecistectomía en los pacientes. En las pruebas de laboratorio lo que vamos a encontrar es pruebas de colestasis, y entonces principalmente tendremos hiperbilirrubinemia conjugada y aumento de gamma-glutamiltransferasa y fosfatasa alcalina. La primera línea en el diagnóstico de imágenes va a ser hacer un ultrasonido de abdomen superior o hepatobiliar. Con esto vamos a tener la primera sospecha de que pueda ser una neoplasia, una malformación quística de los conductos biliares. Estos son probablemente los estudios más útiles actualmente. Como vemos, la difusión de las imágenes en digital, es muy raro que veamos una imagen sola como esto. Ya les voy a enseñar más adelante algunos ejemplos, pero esto solo es para ejemplificarlo. Entonces podemos tener tomografías con reconstrucción y especialmente la colangiopancreatorresonancia, que nos van a dar una mejor resolución de la anatomía biliar y especialmente de la unión biliopancreática. Tanto la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la colangiografía transhepática percutánea son dos cosas que dejamos hasta el final, y ahorita vamos a ver en qué pacientes sí lo recomendamos, pero usualmente no lo hacemos de primera línea, y la razón es porque estos pacientes que tenían probablemente una bilis estéril, le vamos a meter un inóculo bacteriano, nos van a hacer colangitis, y pacientes, por ejemplo, que mandamos a CEPRE nos pueden hacer pancreatitis y van a retrasar su tratamiento. Entonces no se aconseja para método diagnóstico el uso de ninguna de estas dos modalidades. Entonces, las metas del tratamiento en estos pacientes van a ser: número 1, resolver la obstrucción biliar, por supuesto que restablecer el drenaje biliar, y a largo plazo eliminar o disminuir el riesgo de malignidad. Cuando hablo de que tenemos que drenar primero la vía biliar, solo va a ser en este escenario: cuando un paciente debuta con colangitis o que fue previamente manipulado y tiene colangitis en ese momento, a ese paciente le podemos colocar un drenaje percutáneo o le podemos colocar una endoprótesis. De lo contrario, no se aconseja. Entonces, aquí sí lo utilizamos para tratar condiciones preexistentes. Y por supuesto, la pancreatitis, cuando se presente, pues, el manejo médico que le demos al paciente. Acá vemos un esquema bastante general de un quiste tipo 1, en donde, como vemos, se hace la resección de todo el quiste, y es bien importante hacer la resección de todo el quiste, o si no, por lo menos hacer mucosectomía cuando no es posible por cualquier otra razones de sangrado o razones técnicas, pero lo ideal es quitar todo el tejido del quiste para luego hacer una reconstrucción, y lo aconsejable es siempre utilizar una asa desfuncionalizada en YDRU para que el drenaje biliar sea exclusivo hacia esta asa. Ya vamos a hablar después de los tipos de derivaciones. Bueno, entonces en el tipo 1 el tratamiento definitivo consiste en una excisión completa, como en el esquema que les presenté previamente, la resección de toda la vía biliar extrahepática. Siempre se hace colecistectomía y hacemos la reconstrucción bilioentérica con una hepato y ayuno anastomosis en YDRU. Esto que ven acá, creo que no se mira muy bien, pero esta es la vesícula, y toda esta lesión que está, esto es el duodeno, y todo esto que está acá atrás es el quiste. Acá está parcialmente disecado, era un quiste que medía como 15 centímetros, tipo 1. Acá ya vemos el quiste resecado, esto es el conducto izquierdo y este es el conducto hepático derecho. Ahí tenemos el quiste, y de este lado ya la reconstrucción con el asa yeyunal. Para las tipo 2 lo que hacemos es una diverticulectomía y cierre de la vía biliar a nivel del cuello del quiste. Entonces esto lo podemos hacer con cierre primario o podemos colocar una sonda en T en caso de que no nos sintamos seguros de hacer un cierre primario solamente, o que no tengamos cómo evaluar que si hay un adecuado paso de la bilis hacia el duodeno.
Luego tenemos la tipo 3, acá si son pequeños podemos hacer resección completa, resección endoscópica con esfinterotomía, o si son quistes más grandes tendríamos que hacer una excisión transduodenal con esfinteroplastía. Y entonces esta, por ejemplo, es una paciente que debutó, esta paciente tenía 36 años, ella debutó con pancreatitis en otros centros, le hicieron colecistectomía por en teoría tratarse de una pancreatitis biliar, pero la paciente persistió haciendo los episodios de pancreatitis y como pueden ver en este video de aquí al lado, quiero ver que regrese. Acá la paciente ya le habían colocado una endoprótesis, que es este puntito blanco de acá, se ve dilatado todo el conducto pancreático y toda esta cosita es el quiste tipo 3. Por la edad de presentación de la paciente y por la forma en que se presentó, decidimos hacerle un ultrasonido endoscópico para descartar también la presencia de malignidad. Afortunadamente no se vio ninguna lesión sólida. La paciente fue a cirugía y esta es el quiste del colédoco, el colédoco-cele. En esta imagen ven la prótesis, aquí está resecado casi en su totalidad el quiste. Esto es la duodenotomía. Acá tenemos la prótesis que ya le habían puesto previamente y esta sondita que está acá está ferulizando el conducto pancreático y esto es la vía biliar. Estos hilitos son de la esfinteroplastía, que creo que se mira más claro acá cómo quedó, más o menos 3 centímetros de la colédoco duodeno transduodenal. Los tipo 4 A y B, tenemos que individualizar obviamente. Si estamos hablando que tiene enfermedad solo extrahepática, obviamente vamos a resecar toda la enfermedad extrahepática igual que en un tipo 1 y vamos a hacer igualmente una hepato y una anastomosis en Y de Roux, y si tenemos enfermedad intrahepática resecamos el segmento que esté afectado y dejamos el segmento que esté sin enfermedad. O si el paciente tiene enfermedad bilateral, debe ser considerado para trasplante o medidas de soporte. También las tipo 5, cuando es unilateral podemos hacer resección y cuando tenemos enfermedad bilateral tenemos que considerar también a estos pacientes para trasplante y medidas de soporte. El momento de la cirugía, realmente se debe realizar resección temprana a todas las lesiones a la edad en que se haga el diagnóstico. Y especialmente si son pacientes que son asintomáticos, a esos pacientes también tenemos que hacerles resección. Si los pacientes están severamente enfermos, entonces tenemos que hacerlo por etapas. Acá es lo que hablaba anteriormente. Si tenemos un paciente en colangitis, a este paciente le vamos a drenar primero la vía biliar y darle antibiótico y después le hacemos la resección y la derivación. El riesgo de malignización es de un 10 a un 30%, esto es 121 veces más alto que la población general. Y la mayoría del árbol biliar tiene, aunque la mayoría del riesgo está en el quiste, todo el árbol biliar está con el riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma a largo plazo. Y puede persistir, por supuesto, si dejamos tejido residual. Entonces el riesgo sí nos va a disminuir, pero no va a desaparecer después de una resección completa. Acá tenemos el porcentaje de malignidad de acuerdo al quiste. Como hablaba anteriormente, los tipo 3 son los que menos riesgo tienen y los tipo 1 y 4 son los de más alto riesgo. Sabemos que a medida que pasan los años y el paciente tiene el quiste, el riesgo de malignización es más alto y va a aumentar cuando han tenido colangitis previas, cuando han tenido procedimiento de drenaje previos, o cuando tienen una unión pancreato-biliar anómala. Creo que